suplantado, ¿no? Estuviera suplantado, pero es que yo creo que al final habría dicho... oye, que no soy Philip, que soy Pepito. Claro, yo supongo... Pienso, no sé. Claro, al final, en todo esto, Víctor, y tú has comentado, y me ha parecido muy, muy peculiar esto que acaba de decir Silvia ahora de la respuesta en el restaurante cuando ya han salido de aquí, cuando hemos tratado en algunas ocasiones, Víctor, en las investigaciones, ese fenómeno que es el fenómeno de enlazarse dichas entidades, algunas entidades, con algunas de esas personas que están investigando en el lugar en cuestión. Claro, la pregunta que uno se hace es si ese enlace es porque dicha entidad se aferra de la energía de una de las personas o de las personas que están en ese lugar y después se la puede llevar o puede trasladarse con esa persona, o en su efecto es que esa persona es la que en realidad es la que genera todos esos fenómenos alrededor suyo, Víctor, porque es peculiar que justamente una de esas personas hiciera ese comentario en ese restaurante y justamente esa mesa respondiera de esa forma. Ahí es donde queda esa sensación también, ¿no, Víctor? Saber si es la persona o en este caso es la entidad la que está actuando en ese momento. A ver, claro, aquí están las dos variantes. Muchos fenómenos poltergeist está más que demostrado, sobre todo lo vemos en el caso más importante de hasta ahora, es el poltergeist de Rosenheim. Que era la propiamente, en el caso de Rosenheim, de una secretaria en Alemania, la propiamente la que era capaz de algún modo de mover, en este caso ahora, la mesa a través de, o sea, tras decir esta persona lo de su hijo. Pero claro, no hay que descartar tampoco que tanto jugar con vamos a invocar al fantasma, que al final trajeran de verdad al fantasma. Hablamos de un experimento de un año, Víctor. No. Es así, un año día tras día. Lógicamente al final, pues más tarde que pronto, más pronto que tarde, al final algo tenía que suceder, ¿no? En esa situación, y creo que utilizaron ese experimento, pues en este caso como las mesas parlantes, que en pos de como hemos dicho, ¿no? De crear o de generar una entidad, pues al final acaba sucediendo lo que acaba sucediendo y se acaban sucediendo los fenómenos de la manera que se suceden. Claro, me gustaría después de que acabemos, pues conocer si el experimento quedó ahí, todo el mundo acabó pues sin ningún tipo de problema o hubo algo más. Pero Fran, la verdad es que la experiencia de por sí fue una experiencia impactante, no solamente para los que quizás desconocían la historia de Philip, ¿vale?, sino también para los propios investigadores, que yo creo que fue lo que les dejó más aterrados, ¿no? El hecho de darse cuenta de que en realidad sí que estaban sucediendo fenómenos paranormales alrededor de ese personaje o de ese individuo que en su momento era simplemente un personaje inventado, compañero. Pues sí, yo supongo que esto merecería una posinvestigación, ¿no? Bueno, yo también me surjo esta pregunta: ¿hasta qué punto nuestra mente no es capaz de crear una realidad? ¿Hasta qué punto 8 mentes conectadas no son capaces realmente de dar vida a algo? Miki Nieto creo que va a hacer un apunte. El tema el subconsciente colectivo e inconsciente colectivo, ¿no? También, a ver, también se habla de sanaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando mucha gente se pone a pensar de la misma manera en una cosa, bueno, pues pueden llegar, se dice, y tampoco... Hay experimentaciones en Japón o en China, en este caso, perdón, quiero decir que... Meditaciones y sanaciones y demás, ¿vale? El tema es que yo creo que es compatible una cosa con la otra. Es compatible, primero, el inconsciente colectivo generar algo, y a la vez que algo pasara por allí y se aprovechara del momento que está generando para meterse en el momento. Entonces, bueno, pues que no fuera Philips. Hablamos de energía, hablamos de energía, hablamos de entidades que tienen una capacidad energética. Evidentemente Philip no podía ser porque era un personaje inventado, pero bueno, que algo pasara por ahí y como aquellos dicen, ¿no? Bueno, pues se incorpora también al escenario y bueno, pues una parte inconsciente colectivo y otra parte, bueno, pues el propio ente, vamos a decirlo así, ¿no? Yo voy a decir algo y algo que me ha gustado mucho, que Fran ha notado, pero y Miki acaba de hacer otro apunte muy interesante. Pero claro, ¿hasta qué punto, Silvia, no podemos llegar a creernos en la posibilidad de que lo que creemos que es un personaje inventado, en realidad no lo es? Y cuando digo esto, mucha gente ahora está diciendo, ¿qué quieres decir? Bueno, de la misma manera que estamos diciendo que en un momento dado
ellos dan un giro o una vuelta de tuerca para llevar el experimento hasta el punto en el que se quedan sorprendidos por el resultado. ¿Quién sabe si esa historia que es inventada en realidad, pues es una historia que tiene atisbos o relación o vinculación directa con algún, en este caso, personaje real de una época pasada que quizás en un momento dado pudo morir de la misma manera, Silvia? Y de ahí, pues el hecho de que se pudiera generar esa realidad, como ha dicho Fran, esa realidad paralela, ¿no, Silvia? Bueno, ellos tuvieron mucho cuidado un poco de mirar que no hubiera nada parecido en esa época. O sea, lo hicieron bien, se documentaron un poco. Había una de las personas que conocía la zona en la que estaban ubicando los hechos, la época del siglo XVII, etcétera. Lo controlaban un poco, o sea, que ya miraron que no estuviera basado ni remotamente. Lo veo un poco tirado por los pelos. Vamos a ver, la finalidad de esto era demostrar, no demostrar, averiguar si realmente los fantasmas se crean o están, ¿vale? Es curioso, a mí lo que más me llama la atención es de que mientras ellos están de modo introspectivo, haciendo meditaciones, un poco contenidos, un poco con el temor, etcétera, no pasa nada. En el momento en que ellos se quedan distendidos y empiezan a compartir, es cuando empiezan a pasar cosas. Yo creo en el inconsciente colectivo, yo creo en el poder del pensamiento y yo creo en el poder de las palabras. Creo que esto a través de todos mis rincones, pues lo he ido dejando bastante claro. Correcto. Que sea capaz unas mentes humanas que han estado trabajando unidas durante tanto tiempo en crear una energía que responde a sus expectativas, puede ser. Bueno. Otra cosa es que después esta energía cobra vida propia, y desde el momento en que cobra vida propia está desvinculada a ellos. Y entonces empieza a hacer las cosas por su cuenta. Bueno, Víctor, creo que vas a hacer un apunte, una anotación, compañero, nota. El apunte que quiero dar yo, hemos dicho que el experimento duró 1 año, ¿vale? Yo, por la experiencia que tengo de sitios a los que he investigado, he ido varias veces, que en un principio las comunicaciones con lo que hubiera en esos sitios no eran las mismas comunicaciones la primera vez que se iba que la sexta o séptima vez que se iba. Por ejemplo, hemos hablado varias veces sobre el Hospital de la Barranca. Habré ido aproximadamente unas 10 veces en toda mi vida. Y he notado como poco a poco esa comunicación ha ido aumentando. He obtenido psicofonías mucho más claras. He obtenido a través de la Spirit Box mensajes tan claros como yo soy a vosotros y me veis vosotros a mí ahora mismo. Y lo que quiero decir con todo esto es, de algún modo puede, lógicamente Philip es el personaje inventado, puede que no hubiera tal Philip, o que ya fuera una casualidad extrema, que hubiera alguien aunque se llamara ahora Michael, o que hubiera muerto en semejantes causas o tal. Pero que poco a poco hubiera por ahí algo, y ellos durante ese año fueran de algún modo alimentándolo, inducido, de tal modo que el ente cogiera esa fuerza para ya de algún modo expresarse libremente. Porque a mí, ya te lo digo, como investigador, lo noto yo en muchos sitios que se repite, porque te fascina el sitio por lo que sea, claro, lo que repetimos 1000 veces. Yo estoy de acuerdo, Fran, con lo que comenta Víctor, ¿no? El hecho de que después de una experimentación de tanto tiempo, no obtener resultados, a continuación en el momento ya la cosa es más distendida y se empieza a hacer como con más tranquilidad, parece como pues que los seres humanos, como que ahí, correcto, ahí está, es como si de golpe y porrazo como que se abre el canal, como que se abren las puertas. Claro, la diferencia en todo esto es que en el momento se abren las puertas, lo que siempre hemos comentado, ¿no, Fran? Tanto sucede en la Ouija como en el ámbito de espiritista, etcétera, etcétera, es que abren las puertas, pero no abren las puertas
a lo que tú quieres abrir las puertas, sino que abres las puertas a algo totalmente desconocido. De hecho, Fran, y me vas a perdonar, pero por aquí me están pidiendo que por favor expliques algo más sobre esa experiencia con la Ouija en la que os encontrasteis con esta entidad que que se describía, o que en este caso daba el nombre y el apellido al revés del abuelo en cuestión. Pero Fran, ¿cómo ves tú el asunto en cuestión? A ver, yo lo que creo aquí es que en realidad a ellos, por lo que sé, cuidado, tampoco es un caso que conozca demasiado bien, pero por lo que sé, cada vez que hacían alguna de estas sesiones solamente se les presentaba el tal Philip. Ahí voy. No se les presentaba a nadie más. O sea, en realidad, si ellos abrieron una puerta o no abrieron una puerta, es lo que ha dicho Silvia. En este caso, no se conoce que nadie les quisiera causar daño. No se conoce que nadie tuviera efectos secundarios, ¿no? Es lo que yo comentaba antes, ¿no? Que en la Ouija también muchas veces, evidentemente, estás hablando con algún tipo de entidades, siempre, en la mayoría de los casos, pero alguna vez sí que comentaba el caso de este compañero, no había pensado un nombre al revés y es el nombre que nos dio. De algunas veces no sabes si realmente la entidad te está leyendo tu mente o es tu mente la que está provocando ese movimiento. Es una anécdota más, pero que muchas veces te da que pensar hasta qué punto, lo ha comentado Miki, ¿no? Claro, no es nuestro propio inconsciente el que está actuando. A mí me parece muy peculiar la anécdota. Silvia, por favor, apunta. Iba a decir que me parecía muy interesante en este caso, cuando has comentado, Silvia, el hecho de que hay un momento en el que ellos están más distendidos, pero como que atenúan las luces, como que ponen el lugar como más ambientado, y entonces parece como que se abre ese universo paralelo, ¿no, Silvia? Ibas a hacer un apunte. Apunta, por favor, compañera. Sí, yo quería comentar un par de cosas. Uno, se tarda un año en tener resultados, pero el experimento duró hasta el año 74, bueno, largo. Del 70 al 74, estamos hablando bien 4 años. Estuvieron tiempo, exacto. Sí. De acuerdo, eso por un lado. Y por otro, es que lo que decía Fran se corresponde un poco a lo que hicieron ellos. Ellos, cuando crearon la historia, crearon anomalías históricas. Uh-huh. De acuerdo, es como si, no sé, me invento, hacemos nosotros una invocación a un caballero del Cid y poner que está, por ejemplo, la Inquisición ahora, en este momento, o que se ha quemado una persona en esta época en la que estamos en este momento, por ejemplo, para intentar romper un poco, ¿no? ¿Quieres decir, Silvia? Exacto, sí, o sea, se estaba tomando una taza de chocolate cuando no habían llegado ni a América. Ahí está. Pues eso. Entonces, y el Philip respondía a esto. ¿De acuerdo? Con lo cual él actuaba con las pautas que le estaban dando. O sea, es como el ilusionista que antes de hacer el truco ya conoce la información o ha conseguido la información sin necesidad de que tú le hayas dicho la información, ¿no, Silvia? Exacto. Claro. Entonces claro, para mí entonces cobra un poco de fuerza el hecho de que realmente fuera algo producido por las mentes. Uh-huh. Miki. Evidentemente, es que yo creo que aquí se ve claro que las mentes son las que generan todo ello. Pero vuelvo a repetir, aparte de lo anacronismo. Pero la mente genera los fenómenos, la mente genera, de por hecho, la mente, la entidad como tal, no la pueden generar las mentes. De hecho, es lo que hemos dicho hace un instante. Lo que generan las mentes es bueno, pues de alguna la manera fenomenología que rodea y la apertura esta, a lo mejor de, bueno, pues correcto, decirlo así, el canal. Exactamente. Vale, y a partir de ahí es lo que, bueno. Y yo pregunto una cosa, si fueran de verdad las mentes, ¿por qué tardaron tanto tiempo en obtener los primeros resultados? Porque quizás es como Víctor, es como no, quizás es el método, ¿no? El método utilizado. Esto es como si tú quieres obtener psicofonías y pretendes obtener psicofonías con, voy a poner un ejemplo, con 2 tantanes, ¿vale? Si tienes que obtener 2 psicofonías con 2 tantanes será mucho más complicado que si utilizas, pues por ejemplo, pues una grabadora. Quizás el método que utilizaban a priori en ese año pues hizo que se generara esa energía, esa sinergia y ese potencial, y quizás lo que sucedió cuando aplicaron, y yo ahora estoy lanzándome a la piscina, pero cuando pusieron en práctica, en este caso, el fenómeno como tal, la experimentación de las mesas parlantes como tal, ahí fue cuando desbordó la energía, cuando se sucedieron los fenómenos. ¿Por qué? Porque tocaron donde tenían que tocar y porque la energía había estado durante un año
potenciándose hasta ese punto, ¿no?